Eso no llega. ¿Me puedo sentar a tu lado? ¿Necesito una vajilla? ¿Una bajita? Pues digamos de qué más. Digo, como bajita. Vamos a tratar de alguno, ¿eh? Más de uno y más de dos. Ahí tenéis los pastelitos. ¿Podemos empezar? ¿Ya? A ver, voy a repartir las fotos. No. ¿No echamos un poquito más para atrás, eh? Si queréis. ¿No echamos un pelín más para atrás? ¿No echamos un pelín más para atrás? Si queréis. ¿Aquí? ¿Va bien? Lo dejáis desde aquí. Yo eso para pegar tanto tengo sitio para meterme en mi casa. Lo que viene al pasillo, ¿no?
en medio, Teresa? Gracias. Vamos a comenzar. Es verdad que estamos estrenando protocolo. Bueno, gracias. Vamos a comenzar. Buenos días a todos y todas. Agradeceros la paciencia. Hoy vamos a presentar el programa, lo va a presentar la compañera y candidata Teresa Rodríguez. Yo me voy a limitar a daros algunos datos sobre la campaña electoral para que los tengáis. Se os va a repartir, si no se os ha repartido ya también, una hojita en la que aparecen los actos centrales de la campaña. Y bueno, voy a ser muy breve para que podáis entrar en materia, que creo que es lo que estáis esperando vosotros y vosotras y los andaluces y andaluzas. En primer lugar, deciros que estamos muy satisfechos porque la Junta Electoral haya entendido la centralidad que tiene Podemos en la campaña de Andalucía, cosa que lamentablemente no habían hecho los directivos de los entes públicos de Radio Televisión Española y de Radio Televisión Andaluza. Los periodistas y los trabajadores de estos dos medios de comunicación ahora van a poder hacer su trabajo como siempre hubieran querido hacerlo, que es atendiendo también a el papel que tiene Podemos en la realidad española y especialmente en la realidad andaluza. Por otro lado, deciros que tenemos que agradecer, y este es uno de los elementos centrales de esta primera parte cortita que voy a hacer yo, a las decenas de miles de voluntarios y voluntarias que están colaborando con la campaña de Podemos en Andalucía. Este es el elemento diferencial sustancial de la campaña andaluza respecto a otras campañas. Los andaluces y las andaluzas son los que están poniendo en pie la campaña de Podemos, tanto con la financiación, que sabéis que es una financiación muy particular y que no responde a financiación bancaria, como, por otro lado, con el trabajo diario que nos permite tener la campaña más humilde, pero al mismo tiempo la campaña más grande de Andalucía, ¿no? A partir de ahí, comentaros algunos datos que quizá puedan interesaros. Por un lado, respecto a redes sociales, estamos a punto de alcanzar el número de me gustas en Facebook que tiene el Partido Socialista, con apenas un mes y medio de las redes sociales, de las cuentas de redes sociales de Podemos Andalucía. Estamos a punto de conseguir los 10.972 me gusta que tiene el PSOE, puesto que llevamos 10.639. Creemos que va a ser noticia, si no hoy, mañana, el que los hemos superado. Por otro lado, esto sí que creo que lo sabéis, la cuenta de Twitter de Teresa supera con creces la de la candidata seguidora, en este caso Susana Díaz, que tiene 57.500, mientras que Teresa Rodríguez tiene 89.400 seguidores en Twitter. Comentaros que ya hay 3.000 personas que antes de haber iniciado la campaña, en la cual le decimos a los andaluces y andaluzas, a los inscritos de Podemos, que pueden contribuir siendo interventores y apoderados en el proceso electoral, ya hay 3.000 personas que se han ofrecido voluntariamente para esto y están siendo registradas en los sistemas de Podemos para esa labor. Y sin más, os voy a contar, aunque lo tenéis delante, los actos centrales donde se van a ir desarrollando para que lo tengáis recogidos y podáis narrarlos. Comenzaremos este jueves con la pegada tradicional de carteles. Tendremos un pequeño espacio a las 10:30 de la noche. Esta actividad se desarrollará en Cádiz, el lugar de nuestra candidata, privilegiado y donde creo que vamos a tener un especial respaldo y donde creemos que vamos a tener unos especiales resultados. Y la pegada de carteles será en la Plaza Falla de Cádiz. No, la pegada de carteles será el jueves 5 en la Plaza Falla de Cádiz. Si tenéis que corregir alguna cosa... Plaza Flagela. Que la conoce el pueblo gaditano como Plaza Falla, ¿no? Corrígeme tú, que eres la gaditana, yo no lo soy. Sí, tal cual. Vale.
El viernes 6 arrancaremos con el primer meeting de campaña en el Muelle de la Sal. Para nosotros es un lugar emblemático, simbólico, puesto que fue quizá uno de los lugares donde la campaña de Podemos cobró vuelo durante las europeas y por lo tanto el elemento emocional va a estar muy presente en ese arranque de campaña, en la que nos acompañará el secretario político de esta organización, Íñigo Errejón. Será a las 7 de la tarde en el Muelle de la Sal, aquí en Sevilla. El sábado 7 estaremos en Córdoba, en la Plaza de la Corredera, a las 8 de la noche. También acompañará a Teresa Rodríguez el compañero Íñigo Errejón. Y el domingo 8 estaremos también con Íñigo Errejón, ese inicio de campaña, en Granada, en el Palacio de Congresos, en la explanada del Palacio de Congresos, a la 1:30. Este domingo será a la 1:30. A partir de ahí nos vamos a Almería, donde estaremos el día 9, tenéis los detalles en el documento. El martes 10 estaremos en Jaén y de ahí nos desplazamos al eje Costa del Sol, Campo de Gibraltar, donde estaremos desde el miércoles 11 al sábado 14, recorriendo los municipios de Marbella, Algeciras y Málaga. Está previsto que Pablo Iglesias esté en Málaga el día 14. Ahí estamos terminando de acotar ubicaciones, pero esta es la previsión que tenemos en este momento. El domingo 15 nos encontraremos en Jerez de la Frontera, donde creo que vamos a tener la suerte de que nos acompañe otro eurodiputado de Podemos, el compañero Pablo Echenique. El lunes 16 estaremos en Huelva, martes 17 en la provincia de Sevilla, y el jueves 19 en Cádiz, en un acto que creemos también que tendrá una emotividad especial y que preparará el acto de cierre de campaña, que será el día 20 en Sevilla. El día 20 estaremos en el Velódromo de Dos Hermanas en Sevilla, en un acto que comenzará a las 6 de la tarde, cuya duración todavía no hemos terminado de delimitar, y en el que estará el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, junto con otros compañeros de la organización a nivel estatal, como el secretario político Íñigo Errejón, cerrando la campaña, en el que creemos que va a ser un mitin histórico en este proceso de cambio que está viviendo el país y que empieza en Andalucía. Deciros, también para que lo tengáis recogido, que por un lado estaremos viviendo la jornada electoral el día 22 en el Teatro TNT, en el barrio de Pinomontano, donde hay espacios habilitados para vosotros y para vosotras, para que podáis seguir la campaña con total normalidad y comodidad, y que los compañeros de prensa también os facilitarán el enlace de la agencia de viajes que va a poder suministraros los lugares, ubicaciones, para que estéis cómodos también en los trayectos que queráis acompañarnos. Nada más, con esto dejo paso a los compañeros y compañeras que han estado elaborando la campaña y al final, si hay preguntas sobre esta cuestión, las atenderemos gustosos. Bueno, va a intervenir Gonzalo Donaire, que es miembro del equipo de programa, ¿vale? Y va a hablar un poco de la votación que hemos realizado este fin de semana. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, antes de que la candidata Teresa Rodríguez entre en los detalles y las principales medidas que incluye el programa electoral que hoy presentamos, me gustaría compartir con vosotros y vosotras algunos de los principales elementos que han caracterizado la elaboración y la participación de este documento. El programa que hoy presentamos es fruto del trabajo ingente y la colaboración de expertos, profesores universitarios, técnicos de la administración, profesionales de distintas ramas de actividad, organizaciones y colectivos sociales, gente luchadora por los bienes y servicios comunes de toda Andalucía y especialmente de activistas de Podemos, que han coordinado los grupos de trabajo, que han elaborado distintas áreas programáticas y que han coordinado también las distintas aportaciones que han llegado desde fuera. A todos ellos nos gustaría, desde el equipo de coordinación de programa, hacer un llamamiento y un agradecimiento especial por el trabajo extraordinario que han hecho y por el excelente resultado que hoy podemos ya por fin presentar en sociedad, y especialmente a Isabel Franco, que ha sido una de las personas que más ha trabajado en esta línea y que, bueno, que muchas veces esos trabajos invisibles no acaban teniendo su repercusión pública y, sin embargo, a pesar de ingratos, son tan necesarios.
Hemos recibido en estas semanas de elaboración cientos de propuestas, hasta el punto de que el día mismo en el que se anunció el adelanto electoral ya comenzamos a recibir decenas de llamadas y de correos de personas individuales, colectivos y organizaciones que se mostraban dispuestos y deseosos a colaborar en este programa electoral y en general en la campaña que el compañero Sergio Pascual acaba de presentarnos. Frente a quienes pensaban que no iban a pillar con el pie cambiado, se han encontrado con la enésima confirmación de que para millones de personas, de andaluces y de andaluces, Podemos es ya la herramienta para ese cambio que empieza en nuestro país el 22 de marzo. Una vez que abrimos los primeros borradores a la participación de los círculos, hemos recibido aportaciones de más de 100 círculos sectoriales y territoriales de toda Andalucía, demostrando de alguna manera que participación y solvencia no solamente son incompatibles, como se nos suele decir, sino que son la herramienta de ese cambio que por fin está en marcha. Herramienta necesaria para cambiar de una vez, de raíz, el futuro de nuestra tierra. El documento que presentamos, el programa completo, está compuesto por 433 propuestas organizadas en torno a 5 grandes bloques temáticos, que estará disponible a lo largo del día en la web de andalucía.podemos.info, tanto el documento completo como un resumen ejecutivo de más fácil lectura y un programa económico en el que se estipula el gasto que supondría asumir durante los 100 primeros días de legislatura las 30 principales medidas que hemos destacado de ese programa. Esto, sin duda, es un elemento novedoso que a día de hoy, que nosotros sepamos, ningún otro partido ha presentado. Y por último, este fin de semana, como efectivamente decía Teresa Rodríguez, más de 6.000 personas han participado en ordenar las prioridades y dar prioridad a las distintas medidas que se incluían en esta síntesis del programa resumido y que de alguna manera constituirán la prioridad tanto en campaña como de legislatura del futuro grupo parlamentario de Podemos en el Parlamento andaluz. Estas 5 medidas más votadas han sido, por orden de votación, en primer lugar, apostar decididamente por la gestión pública directa de unos servicios sanitarios basados en principios de equidad y eficiencia. En segundo lugar, medidas para maximizar la transparencia y las herramientas anticorrupción en la administración pública. En tercer lugar, una declaración de emergencia habitacional que seguramente Teresa ahora les detallará. En cuarto lugar, priorizar la disponibilidad presupuestaria para que el sistema de enseñanza público responda a las necesidades que la sociedad exige, dignificando para ello la profesión docente, evitando recortes en educación y elevando el presupuesto al menos hasta alcanzar la media europea de inversión, que actualmente está en torno al 6,5% del Producto Interior Bruto. Y en quinto lugar, dentro de estas 30 propuestas principales que han sido ordenadas por la ciudadanía, la exigencia de un certificado de solvencia laboral que limite o impida directamente la contratación con la Administración andaluza a aquellas empresas que no respeten los derechos de las personas trabajadoras o impongan a estas personas condiciones precarias de trabajo. Por lo tanto, sanidad, corrupción, vivienda, educación y calidad del empleo, sin duda, completamente alineadas con las preocupaciones que las y los andaluces han venido demostrando en los distintos barómetros y en la realidad que vivimos en nuestra calle, y que de alguna manera ya forman parte del ADN de Podemos y que sin duda van a ser el eje vertebrador de la campaña y del programa que Teresa Rodríguez nos presenta. Muchas gracias. Os lo voy a explicar ahora, esa medida en concreto, yo necesito un poco de hueco porque, bueno, pues son muchas medidas. Está todo correcto, ¿no? Como veis, estamos estrenando elementos de atrezo. Bueno, en primer lugar decir que los criterios para elaborar este programa han sido fundamentalmente 3. Uno primero que tiene que ver con la solvencia, uno segundo que tiene que ver con el rigor, y esto hace especial referencia a las medidas a las que tan acostumbrados nos tienen también los partidos políticos en campaña, que es la de prometer objetivos concretos de empleo cuantificados que nunca se cumplen, y en ese sentido el rigor ha sido el segundo pilar del programa, y el tercero tiene que ver con la valentía, ¿vale? Algunas de las medidas que destacaré hoy pues llamarán la atención por su valentía. En primer lugar, las medidas relacionadas con la cuestión de la transparencia, las instituciones, la profesionalización de las instituciones, el ir recortando
cargos de libre designación que están llevando a cabo tareas que deberían desempeñar personal funcionario. Eso lo presentamos en su momento en una rueda de prensa específica, larga y tendida, en esta misma sala. Y cuentan ustedes además con esa propuesta desarrollada, así que no me detendré en ella, las que tienen que ver con los datos abiertos, con la revocabilidad y demás. Sobre esto simplemente destaca que la primera medida que ha adoptado Podemos en su programa es la de autolimitarse, es decir, si nosotros nos encontráramos con el apoyo suficiente de la ciudadanía en Andalucía para gobernar, lo primero que vamos a hacer es autolimitar nuestro mandato para que sea fuertemente controlado por la ciudadanía. Ninguna otra fuerza política ha hecho tanto hincapié en limitarse salarios, en limitarse capacidad ejecutiva de decisión sobre lo que debe estar en manos de los profesionales, limitarse incluso la posibilidad de ejercer el Poder Ejecutivo durante 4 años sin ningún mecanismo de intervención por parte de la ciudadanía, como es esta cuestión novedosa y característica, marca de la Casa de Podemos, de la revocabilidad. Pero quiero adelantar 2 más que hacen referencia a esta cuestión de las instituciones. Una primera es una ley andaluza de lobby. La experiencia en Europa nos ha hecho conocer hasta qué punto se trata de ser riguroso con el registro de aquellos grupos de interés relacionados especialmente con el mundo empresarial que tienen relación cotidiana con las instituciones. Entendemos que este es un mecanismo también de prevención de la corrupción y de control ciudadano. Hay un amplio desarrollo de esta ley de lobby en otras administraciones y no existe en el espacio autonómico, entendemos que se puede trasladar perfectamente. Siguiendo además las recomendaciones de la Fundación Ciudadana Cibio, que las ha desarrollado a nivel autonómico. Esto pasaría por el acceso a la información sobre reuniones con grupos de presión, con grupos de interés, con grupos a la financiación de esta Cámara de Cuentas. Entendemos que en la comunidad donde más casos hay de corrupción de cargos públicos, funcionarios, debería ser una prioridad en el gasto. Por otro lado, entendemos que las organizaciones ciudadanas, observatorios que ya existen, como el Observatorio Ciudadano de Málaga, hay experiencia en este sentido, deben poder tener línea directa con la Cámara de Cuentas para poder denunciar casos en los que se sospeche de que las cuentas públicas no están siendo empleadas de forma legal, de forma transparente. La siguiente medida, que ha sido una de las más votadas y que tiene relación con aquellas empresas que la Administración Pública subcontrata, que son muchas y presentes en muchos servicios, es la existencia de un certificado de solvencia laboral. Es decir, sería un certificado que emitiría la propia autonomía, la propia Junta de Andalucía, y ya aterrizando en las medidas que tienen que ver con la economía, con el empleo. Aquí pesa fundamentalmente el criterio del rigor. No somos capaces, seguramente porque somos nuevos, de prometer resultados inmediatos y cuantificados en términos de empleo. Entendemos que lo que se debe trasladar a la sociedad es un debate que lleva sin resolverse pues más de 30 años acerca del modelo productivo andaluz. Y continuaremos desarrollando ese debate. Un programa no es un catálogo de promesas incumplidas, sino es un proyecto de sociedad y se construye hablando de política. No es una cuestión meramente técnica y cuantificable, sino hablando de política. Entendemos que hay 2 mecanismos por los cuales ha pivotado el modelo productivo andaluz, que ha tenido que ver en primer lugar con la financiación o con las subvenciones a las grandes empresas a cambio de que mantuvieran el empleo, que con la economía globalizada y con los procesos de deslocalización se han ido además con los bolsillos llenos de subvenciones de dinero público, y un segundo que tiene que ver con parchear la situación económica con subvenciones. Nosotros entendemos que es necesario apostar por una economía pues más sostenible en términos sociales, laborales, económicos y medioambientales, y eso pasa por apostar por las empresas, por el modelo de empresa que está generando empleo a largo plazo. Es decir, pequeñas y medianas empresas serán la máxima prioridad, cooperativas serán la máxima prioridad. En este sentido, a la hora de contratar, también de subcontratar servicios de la Administración Pública, deberá priorizarse aquellas que cumplen este requisito de formar parte de la economía social. Esa pyme, esa cooperativa. Frente a lo que hemos visto en los últimos años, que quienes se han quedado con esos contratos han sido grandes empresas, y todos conocemos seguramente algunas, grandes empresas que además no tienen su capital en Andalucía. Las siguientes medidas tienen gratuitos, que son establecer procedimientos de emergencia ciudadana, es decir, aquellos definidos como los que tienen que ver con la supervivencia digna de las personas.
Por ejemplo, la atención al salario social o la atención a la dependencia. Nosotros creemos que con mecanismos meramente organizativos podemos conseguir acortar los plazos de la ejecución de esas y de los expedientes de esas ayudas, del salario social, de la dependencia y de otros que se estimen en esta categoría de supervivencia digna de las personas, al 50%. Y además, si hay medidas que tienen que ver con la priorización de las RPT, es decir, de los procedimientos de contratación destinados a estos procedimientos de emergencia ciudadana que tienen que ver con la supervivencia cotidiana de los andaluces, se pueden acortar los procedimientos un 25% más. Por poneros un ejemplo, entendemos que también en términos de tesorería, ningún cargo público en Andalucía debería poder cobrar dieta mientras no se cumple con los plazos de pago de la ley de dependencia, del salario social, de las medidas que tienen que ver con la supervivencia cotidiana de las personas. Prioridad en la tesorería, también en este sentido, en estos procedimientos. Lo siguiente es una cuestión que tiene que ver con la vivienda. Andalucía está a la cabeza de desahucios en España. Evidentemente se corresponde con la situación de degradación social que tanto la crisis como las políticas que se han implementado a continuación han provocado en la ciudadanía andaluza, y esto también requiere de mecanismos de emergencia. Nosotros entendemos que la ley de emergencia andaluza, la ley 2/2002 de emergencia, acoge en su definición la emergencia habitacional. Es decir, en Andalucía vamos a hacer un estudio que le dé carga de realidad cuantificable a una situación que entendemos que existe, que la conocemos cotidianamente, que es la de los desahucios. Y por tanto, sabemos que en base a esta ley de emergencia podríamos paralizar los desahucios a partir de que se aplicara la ley de emergencia para la cuestión de los desahucios. Fijaos, la ley de emergencia dice situaciones graves, de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, así como aquellas otras situaciones no catastróficas que requieran actualizaciones de carácter multidimensional y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos. Entendemos que los desahucios forman parte de esta categoría de emergencia. En ese marco, entendemos que tenemos que también reformar la ley de consumidores en Andalucía para que establezca como cláusula abusiva el corte de los suministros básicos a las familias que no puedan justificadamente hacer frente a esos pagos. Existe ya un marco legal que se puede desarrollar para evitar que se le corte los suministros básicos a las familias que no puedan pagarlo por la situación de emergencia social y laboral que existe en nuestra tierra. Entendemos también que desde la autonomía se pueden implementar sanciones contra las cláusulas abusivas de los bancos. Es algo que se ha hecho en Asturias, comunidad donde gobierna el Partido Socialista, y donde aquí también se podría aplicar. Sobre la gestión del agua, tiene un carácter más multidimensional, no forma parte simplemente de un suministro básico, sino que forma parte de la gestión de los recursos naturales de nuestra tierra. Entendemos que es necesario desarrollar, de hecho ya lo hemos suscrito como organización, un pacto social por el agua, que afecte tanto a la institución autonómica como a los municipios, que son quienes tienen competencia en esta materia, en pos de desprivatizar la gestión del agua. Entendemos que el agua es un recurso natural que debe estar en manos del control social, del control público, y por otro lado garantizar el suministro, porque otra de las cosas que debemos declarar es el agua como derecho humano básico, como bien de primera necesidad, algo que a nivel popular entendemos que es así, pero que a nivel legal no tiene ese rango. En este sentido, entendemos también que no se le debe poder cortar el agua a alguien que no pueda pagarla, por la situación en la que se encuentra. Sobre educación y sanidad, entendemos que en este caso no existen algunos antídotos que tienen que ver con la cuestión organizativa y con priorizar medidas que no seguramente no son igual de espectaculares, propagandísticas y electoralistas como algunas de las que se aplican en sanidad y en educación, es decir, ese tipo de cosas que se hacen en educación y sanidad para que sean inaugurables, sino priorizar lo que tiene que ver con lo que da resultados. En el caso de sanidad, priorizar la atención primaria. Entendemos que la atención primaria se ha abandonado en pos de grandes proyectos caros y hay que volver a poner el centro sobre la atención primaria porque es el mecanismo de prevención del resto de espacios sanitarios y en concreto tiene relación directa con la saturación de la urgencia. Un grupo de personal, de profesionales sanitarios, nos han trasladado esa preocupación. Es decir, ellos observan que lo importante se financia menos en pos de otro tipo de medidas. Sin duda, el objetivo fundamental es recuperar los niveles de inversión previo a los recortes, previo a la austeridad,
pero evidentemente también sabemos que la capacidad fiscal de la autonomía es muy limitada y que por tanto lo que habría que hacer es priorizar dentro del marco de los presupuestos con los que cuenta la Junta de Andalucía el gasto social, el gasto en educación y en sanidad. ¿Cómo priorizamos ese gasto? Pues haciendo también una auditoría de la deuda andaluza, conociendo de dónde viene. Queremos saber por qué la deuda es la tercera consejería en gasto en los últimos presupuestos, de dónde viene esa deuda. Y por otro lado queremos saber también y auditar los presupuestos actuales, es decir, queremos saber qué es lo que ha pasado con la intención de mover los recursos con los que cuenta la autonomía para priorizarlo en ese sentido de los servicios sociales que entiende la ciudadanía que son más importantes, como son la educación y la sanidad. Racionalizar la administración pública andaluza también pasa por ahí. Intentar ahorrar lo máximo en cuestiones organizativas que tienen que ver con la Junta para trasladarlo a lo que realmente importa. Estos son algunos de los pilares, como decía antes mi compañero Gonzalo, pues son 433 medidas, las vaya a tener para su examen esta tarde y desde luego las tendrá la sociedad andaluza, que esperemos que nos interpele, que nos proponga debate, que nos proponga transformación, porque insisto, un catálogo no es, un programa no es un catálogo de promesas incumplidas, sino que tiene que ser un proyecto que se construye cada día y se debate con la ciudadanía para construirse. Darle las gracias a las personas que han dedicado día y noche a elaborar este programa, en particular a Isabel Franco, también a Gonzalo Donaire y a tantas personas que nos han hecho llegar sus propuestas de distintos ámbitos, como decíamos desde el principio, y bueno, pues someternos ahora sí al debate con la ciudadanía acerca de las propuestas que hemos priorizado en este caso. Si tenía alguna pregunta. A mí me gustaría saber, habéis hablado antes que se ha cuantificado el dinero que costaría poner en marcha en los 100 primeros días de gobierno una serie de medidas, pero no habéis especificado la cantidad ni qué medidas. ¿Están aquí recogidas las 30 medidas? ¿Respondo yo? Sí. Efectivamente, las 30 principales medidas están recogidas, al igual que las demás, en el resumen ejecutivo que el que habéis recibido. Y evidentemente es solamente una parte del conjunto del programa que se realiza esta tarde. En cuanto a la cuantificación, nuestra cuantificación ha sido de cuánto costaría no implementar el desarrollo completo de esas medidas, sino aplicarlo durante los 100 primeros días de legislatura, dado que sea la prioridad con la que trabajaría Podemos. En concreto, nuestra estimación está en que aplicar las 30 principales medidas durante los 100 primeros días de legislatura tendrá un coste aproximado de unos 215 millones de euros, y en concreto las 10 que han sido más votadas y por tanto las prioridades que las y los andaluces han determinado costaría en torno a los 170-180 millones de euros. ¿Y cuáles son esas 10? Bueno, las 5 primeras ya le hemos dicho antes. Yo antes he comentado las 5 primeras. Sí. ¿Sigo hasta las 10 también? ¿O... Sí, bien, de acuerdo. Tengo aquí apuntadas. Solo por recordar, las 5 primeras eran apostar por la gestión pública directa de sanidad. En segundo lugar, maximizar la transparencia de herramienta anticorrupción. En tercer lugar, la declaración de emergencia habitacional, de la que Teresa acaba de hablar. En cuarto lugar, priorizar la disponibilidad presupuestaria para educación pública, para su personal y para aumentar el gasto en este sector. Y en quinto lugar, el certificado de solvencia laboral. De las 6 a las 10 tendríamos auditar la gestión pública. Auditar la gestión pública. Esto implica tanto las cuentas pasadas como presentes, es decir, el gasto corriente y la deuda, como aquellos recursos que dispone la Junta de Andalucía y todos sus órganos dependientes. En séptimo lugar, alcanzar progresivamente la media actual europea de inversión en I+D+I, que entendemos que es uno de los pilares fundamentales del cambio de modelo productivo que plantea el programa económico. Esto significaría que a lo largo de la legislatura tendríamos que llegar al 2% del PIB, que es la media europea, y de forma urgente, que eso tendría más que ver con estas medidas de los 100 primeros días, al 1,25% del PIB, que es la media estatal, en la que Andalucía está muy por debajo. ¿De acuerdo? El octavo, estamos hablando de reactivación y desarrollo integral de la ley de dependencia. El noveno, impulsar políticas de emprendimiento socialmente responsable, priorizando la creación de empleo joven. Esto es todo el tema del fomento de la economía social. Y en décimo lugar, declarar los procedimientos de emergencia ciudadana a aquellos que se refieran a garantizar servicio de asistencia a los andaluces en condiciones de dignidad, de los que también Teresa ha hablado. Tenía varias dudas. Yo no sé, supongo
formaría parte de lo que sería su prioridad a la hora de establecer o no alianzas con otros partidos políticos. Y por otro lado me gustaría que hablara, usted habla de las subvenciones, de eliminar, digamos, de ir eliminando el parcheo del sistema económico de las subvenciones a la familia. Hay datos que dicen que una familia puede recibir hasta 12.000 euros de salir en directo por diferentes ayudas. Me gustaría saber que me completara exactamente a qué se refieren con eso de las subvenciones, ¿verdad? Vale, sobre la primera cuestión, evidentemente sí, esas serían las propuestas que pondríamos sobre la mesa, pero hay otra cosa que son las líneas rojas, es decir, uno son las propuestas que nosotros entendemos que son prioritarias y que además han sido avaladas por este proceso participativo y que por tanto formarían parte de ese marco de acuerdo político. Y en segundo lugar, la segunda pregunta tenía relación con las subvenciones. Yo he hablado muy genéricamente de un modelo que no ha generado empleo a largo plazo. Evidentemente, no es el objetivo de Podemos acabar con las subvenciones, el objetivo de Podemos es tener un modelo productivo sostenible laboralmente, que genere un desarrollo endógeno, es decir, nada que no se lleve reivindicando en Andalucía desde hace 35 años. Yo creo que la familia, evidentemente, para vivir en condiciones de igualdad y de dignidad, lo que están pidiendo son medios de desarrollo propios, fórmulas económicas, priorizaciones en el gasto, en el impulso que desde la administración pública se puede hacer, empezando por sus propios servicios subcontratados, que son amplios y que son grandes, la dignidad en el empleo, para que las familias puedan vivir con dignidad. ¿Cuáles son esas líneas rojas? Ha dicho que hay una línea roja a la hora de pactar, pero después no las ha mencionado. Claro, ese debate es puramente postelectoral. En función de, evidentemente, de las propuestas que otras organizaciones puedan hacer, pues se establecerán las líneas rojas. Sí, pero está claro que, por ejemplo, Una línea roja, perdón, sin duda sería que no vamos a gestionar gobiernos de austeridad. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a formar parte de gobiernos que recorten en educación y en sanidad, porque ya está bien de recortes en educación, en sanidad, en dependencia y en gasto social, y por tanto entiendo que esa sería una de las líneas rojas. De todas formas, ya es conocido que vamos a someter a referéndum en función tanto de las líneas rojas como de las propuestas programáticas concretas, esa eventualidad de acuerdos postelectorales. o sea, que someterían al referéndum, bueno, el escenario que ahora mismo se plantea, al menos las encuestas, que bueno, se equivocan también muchísimo, es que ninguna fuerza podría gobernar en solitario. En principio, una de las hipótesis que se baraja es que pudiera gobernar en coalición con el PSOE. Cualquier decisión la someteríais a referéndum, ¿no? Sí, claro. Decisiones que tengan que ver con acuerdos con otras fuerzas políticas, tanto que tengan relación con la investidura como con el gobierno, con el eventual gobierno. En función de una propuesta política concreta y una línea roja. Claro, si lo cerramos no hace falta hacer un referéndum. Me gustaría saber dos cosas. Una, sobre la auditoría de las cuentas públicas, Sí. que es un trabajo, lógicamente, pues, muy especializado y muy ambicioso. ¿Quién lo haría y si habéis evaluado lo que costaría? Y luego, sobre los recortes en educación y sanidad, ¿cómo solventaríais el problema de que la llave del dinero la tiene Madrid, en el sentido de que fijan la tasa de reposición de funcionarios y eso no es... parece inamovible, ¿no? ¿Cómo solventaríais ese problema? Bueno, la primera cuestión sobre la auditoría de la Administración Pública Andaluza, ya contamos con expertos que han diseñado la parte de administración de nuestro programa y que conformarían un equipo pues que se dedicaría a esa auditoría. La hemos cuantificado, está dentro de las 10 primeras medidas y por tanto estará desarrollado en esa propuesta. La segunda parte, que tiene relación con que efectivamente el marco de financiación y las medidas además de austeridad, algunas vienen impuestas por decreto ley, entendemos que tenemos que ampliar lo máximo posible los márgenes de limitación. Fijaos, por ejemplo, en educación, la ampliación de las 2 horas en el horario docente de los profesores ha supuesto la eliminación de 4.502 plazas en una primera tacada de profesores y profesoras. Se podía perfectamente haber considerado como horario lectivo esas 2 horas de ampliación en las guardias, en la atención a la diversidad del alumnado, como se ha hecho en otras comunidades, y eso hubiera evitado que se despidieran profesores. Era una demanda muy concreta y muy posibilista del movimiento de interinos que se podía haber implementado. Entonces nosotros
tenemos que desarrollar lo máximo posible los márgenes que desde el marco autonómico se hacen. Y desde luego, evidentemente, pelear por marcos distintos a nivel macroeconómico. No hay que olvidar que el marco austeritario por el que se imponen los recortes que se hacen hoy en día han sido diseñados por el Partido Socialista y el Partido Popular. Es decir, el Partido Socialista no es un partido diferente en Madrid que en Andalucía. Por tanto, las medidas que se aplican desde Madrid van dentro de ese marco que hasta reformó nuestra propia Constitución para establecer que esos eran los márgenes que se iban a establecer para el desarrollo de los derechos sociales, ¿no? A mí me interesa que nos desarrollen las medidas de autolimitación de las que ha hablado y también la política de sueldos públicos y de sueldos de los cargos públicos de la que se habló el otro día, que creo que conviene que quede clara. Venga. Sobre la autolimitación, nosotros estamos proponiendo en primer lugar que los candidatos de Podemos establecemos como compromiso para empezar a limitar nuestro mandato a 2 legislaturas y máximo 3, pero vamos, son 2. Son 2. Esas 2 legislaturas que suponen intentar acabar con la profesionalización de la política. La política debe ser una dedicación temporal que determinados ciudadanos asumen durante un tiempo limitado. Entre otras cosas, para evitar el efecto de patrimonialización de las instituciones que se hace desde el poder político, desde los cargos públicos. La segunda medida de autolimitación es la revocabilidad. Nosotros entendemos que tenemos que estudiar todo tipo de reformas legales y estatutarias para que a los cargos públicos que se elijan no puedan estar durante 4 años si hay un porcentaje muy representativo de la ciudadanía que entiende que se tienen que ir. Sobre todo también para evitar las situaciones que vivimos hoy en día, en las cuales pues un cargo público, en base a reiterados aforamientos en distintas administraciones, puede evitar presentarse y rendir cuenta ante la justicia. Limitación de salario, limitación de mandato, revocabilidad y la limitación de salario. Nosotros ya hemos firmado un compromiso en el cual establecemos que ningún cargo público de Podemos va a poder cobrar más de 3 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, son 1.930 euros. Salario más que digno para ejercer esas tareas en la administración pública. Y, bueno, pues hasta ahí. Pero, ¿eso afectaría a los cargos públicos de la administración o es una cosa interna de Podemos? Sobre. Eso en primer lugar es el compromiso de Podemos. Ese es en primer lugar el compromiso de Podemos. Sobre el resto de cargos públicos nosotros entendemos que en base a esa premisa de que la política no es una profesión, sino que es una dedicación, deberán cobrar lo mismo que cobraban antes. Es decir, deberán mantener su nivel de poder adquisitivo. ¿Por qué motivo un cargo público, alguien, se va a poder enriquecer con el ejercicio de las funciones de representación de la ciudadanía? ¿Cuál es la base filosófica de que eso se produzca? ¿Cómo se produce ahora? Evidentemente con unos límites, ni por encima de los salarios que hoy por hoy existen a los propios diputados. Evidentemente no vamos a mantener salarios de 6.000 euros, sino que se trata de mantener por el alza los sueldos que ya hay, ¿no? Y por otro lado, por abajo, pues esos 3 salarios mínimos interprofesionales podrían ser el suelo. En el tema de la limitación del salario, se percibe un salario, pero luego eso se dispone de ese dinero, que muchas veces se dona al partido, o sea que vendría a ser lo mismo, ¿no? Claro, el requisito, la perspectiva es que el político no se enriquezca con el ejercicio del cargo público. Si recibe su dinero y lo dona a su partido, entonces... Hombre, evidentemente no redunda en sí mismo. En cualquier caso, dentro de las donaciones que hasta ahora hemos hecho, pues ha habido una diversidad de criterios. Ha habido un porcentaje que se ha donado puntualmente al partido para desarrollar determinadas tareas, al igual que cualquier ciudadano puede prestar dinero a la organización o puede donar dinero a la organización para que desarrolle una labor que entendemos que tiene una finalidad social fundamental. Es decir, esto no es la empresa de nadie, esto es un proyecto que pretende transformar la realidad y hacer una sociedad más justa. Y por otro lado también se han hecho donaciones, en ese sentido equilibradas, a organizaciones sociales, sindicales, proyectos barriales de distinto tipo. Pero el objetivo inicial es que no se cobre más de 1.930 euros. Se cobre, pero que ese dinero pase a disponibilidad presupuestaria de la Junta para otras cosas, no que se lo quede el partido. Esa es mi pregunta. Claro, si se pudiera, pues haría, pero en el Parlamento Europeo le puedo asegurar que no... Pues aquí en el andaluz no lo sé, la verdad. El objetivo de la medida es que no se cobren más de 3 salarios mínimos interprofesionales. Ese es el objetivo.
Ese es el compromiso. Más dieta o desplazamiento. En este caso, su propuesta es limitar los sueldos de los parlamentarios también. Claro. Pero ¿qué pasaría En el con un sentido de parlamentario parado o un parlamentario que lleva siendo parlamentario toda la vida? 3 salarios mínimos interprofesionales sería el requisito. 1.930 euros. Pues un alto cargo de una multinacional que cobra... Bueno, pues si va a hacer el ejercicio público de sus funciones, pues ya sabe que tiene la limitación, al menos la que existe hoy por hoy, ¿no? Pero el otro día hablabais de una limitación, perdona, de 3.000 euros. Es decir, decíais... Del sueldo que hoy por hoy cobra un Claro, diputado. pero hablando de lo que ya decía, si no es una persona, o sea, si una persona que entra en la vida pública pero viene de la iniciativa privada y cobraba 3.000 euros, se le mantiene ese sueldo de 3.000 euros. Sí. No, si son 12.000, evidentemente no. El límite es el que está establecido. El límite que hay establecido, me tengo que estar explicando fatal. El límite por arriba es el que actualmente existe. El límite por abajo son 3 veces el salario mínimo interprofesional. Dentro de esa propuesta que es un pilar filosófico, que es pensar que la política en sí no es una profesión, es una dedicación temporal. Y el tema de las dietas, que en caso de que no se estuvieran pagando salarios sociales o dependencias, no se cobrarían las dietas. Claro, el tema está en dar prioridad en tesorería a el pago atrasado, por ejemplo, de las ayudas a la dependencia. ¿Con qué justificación podemos los cargos públicos decir que las dietas se cobran puntualmente y las ayudas a la dependencia no? ¿Cuál es el motivo de que eso tenga que ser así? ¿Por qué se aprieta el cinturón las familias que ya no les queda un botón más en el cinturón y no pueden hacerlo los diputados con sus dietas? Pero no contáis, Teresa, con que eso tendréis que negociarlo con los sindicatos de la administración, porque si no va a haber guerra. Se refiere a las dietas de los cargos públicos, que creo que no hay ningún sindicato de diputados, espero que no lo haya. No, me refiero a los cargos políticos, a los cargos electos. No lo vamos a montar nosotros, se lo puedo asegurar. El tema de los desahucios, si Sí. he entendido bien, se refería a aplicar la ley de emergencia para los desahucios. ¿Cuál es la propuesta exactamente? Hay una ley de emergencia en Andalucía que entendemos que dentro de la definición que hace de emergencia podrían caber perfectamente la situación de desahucio que hay hoy por hoy. Y esta se podría utilizar como paliativo para hacer algo que es urgente, que es paralizar los desahucios. Y dentro de esa paralización estudiar fórmulas de renegociación con los bancos, de sanciones a las cláusulas abusivas, de estudios de esas cláusulas abusivas para evitarlas. Habéis hablado de desahucios, pero no habéis explicado, yo no lo he entendido, de política de vivienda. Vuestros pilares son sanidad, educación, dependencia. No sé en vivienda qué propuestas tenéis o cuál es, porque quizás sería una solución, vivienda pública, ¿no? Para evitar... Claro. ¿Cómo lo planteáis? Esta medida es una medida de emergencia. Evidentemente, nuestra propuesta de vivienda guarda relación con la necesidad de un parque público de vivienda en alquiler social. Si la ley de antidesahucio que aprobó el gobierno andaluz la legislatura pasada estuviera en vigor, digamos que la ley de emergencia esta, utilizar esta vía no sería innecesario, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Gobierno central con prácticas torticeras ha evitado que se desarrolle la normativa en Andalucía. Por tanto, acudir a leyes de emergencia podría servir de ese margen en el cual los andaluces de verdad tengamos una verdadera correlación de fuerza respecto al Gobierno central. No se pueden paralizar en los juzgados la capacidad de desarrollo de la política de vivienda que es propia de los andaluces, que es propia autonómica, ¿no? Y luego, por otro lado, hay otra cosa, y es que el Gobierno central está incumpliendo reiteradamente sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo hemos dicho en varias ocasiones, en el marco de los procedimientos judiciales por los cuales se llevan a cabo desahucios y lanzamientos de las viviendas, ¿no? Por tanto, está más que justificado que nosotros sí cumplamos por lo menos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el marco de Andalucía. Si es echando mano de la ley de emergencia, pues echando mano de la ley de emergencia. Han elegido para cerrar la campaña dos hermanas. Supongo que con toda la intención, ¿no? Sí, yo creo que el velódromo de Dos Hermanas es un lugar simbólico, es un lugar que uno de los pocos lugares que tiene capacidad para albergar a tanta gente como va a querer venir al cierre histórico de Podemos el día 20 de marzo en Sevilla, en la provincia. Según nuestros datos está en torno a 18.000 personas, aunque hay quien infla las cifras algunas veces, pero los datos que tenemos nosotros, que nos vienen de la Junta Electoral y del Ayuntamiento de Dos Hermanas, apuntan a 18.000.
La última vez que estuvo por aquí Pablo Iglesias, tardamos 4 horas en llenar 4.000 plazas. Entiendo que 18.000 a lo mejor nos toca... Y se quedó gente fuera, además. Y se quedó mucha gente fuera, efectivamente. No será difícil que llenemos el velódromo teniendo en cuenta el torrente de ilusión que hay ahora mismo por una herramienta para cambiar la sociedad en Andalucía como es Podemos, ¿no? ¿No se arriesgan mucho ustedes al elegir ese sitio? Es decir, que como si eligieran la Plaza de Todos los 90 de Madrid. Sí. Es un sitio muy, como tú dices, muy simbólico, muy grande, como se hacen achiques de espacio, pues va a haber menos gente, evidentemente, ¿no? Claro, pero yo creo que las ganas de cambio no caben ni en el velódromo ni en ningún sitio. Y ya nos dijeron una vez que eso de presentarse a las europeas, no os arriesgáis mucho invirtiendo capital simbólico en las europeas, no os arriesgáis mucho convocando el 31 de marzo, el 31 de enero a llenar Madrid. Quien especula con que vamos a fracasar normalmente se está equivocando. Gracias. Yo tenía una última pregunta. Ha publicado hoy La Razón que el señor Montoro investiga si Podemos se financió con el régimen de Maduro, de Venezuela. ¿Qué tenéis que decir sobre eso? Bueno, creo que no hay ningún partido político que tenga más claras las cuentas que Podemos. Todas las cifras... Bueno, yo además, como secretario de organización, me muevo. Yo te puedo asegurar que es que hasta el último billete de autobús que cojo, hasta el último bocadillo que se paga por parte del partido, está recogido en las cuentas. Cuando nosotros fuimos a poner encima de la mesa el dinero de lo que había costado las europeas, presentamos algo así como 1.000 folios de facturas, mientras que otros partidos presentan una única factura por el importe máximo subvencionable. Le ahorramos cerca de 1 millón de euros a la administración en las europeas, a los ciudadanos que pagan los impuestos. No hay nada más transparente que las finanzas de Podemos. Sabéis la página web donde la podéis encontrar, a través de podemos.info y en transparencia.podemos.info. Así que a partir de ahí, cualquiera que nos quiera acusar de financiación ilegal, algo que es muy grave en este país, tendrá que hacerlo los tribunales y tendrá que justificarlo. Espero que sea un rumor el que un ministro del Gobierno esté utilizando las instituciones para agredir a un adversario político, porque no creo que los ciudadanos estén pagando impuestos para que se utilicen las administraciones públicas contra otros partidos políticos. Vuestra campaña electoral la centráis en los grandes municipios de Andalucía. No sé si porque consideráis que es vuestro vivero de votos más fuerte, por falta de infraestructura, y si os preocupa que vuestro mensaje no llegue a los pueblos más pequeños No, o sea, nuestra campaña electoral va a llegar casi hasta el último pueblo de Andalucía. Solo en infraestructura de la organización, que sabéis que es joven, tenemos más de 140 municipios donde hay secretarías generales y consejos ciudadanos que están hiperactivos, no activos, hiperactivos, montando campaña en sus municipios. Les están llegando carteles, les está llegando todo el material de campaña y están movilizando los círculos y a la ciudadanía para montar actos en sus localidades. Os hemos contado, lógicamente, los actos de la caravana central, que lógicamente también tiene que pasar por los municipios que tienen mayor demografía de Andalucía y mayor infraestructura para albergar actos en los cuales quepa tanta gente como quiere ir a escuchar qué tiene que proponerle a los andaluces Podemos, ¿no? De ahí que os citemos esto. Pero en cada provincia se van a hacer ruedas de prensa similares a esta, en la que se os contará todo el glosario, toda la glosa y pléyade de actos de otras entidades que van a tener lugar en Andalucía, a los cuales también vendrán otros compañeros y compañeras de ámbito estatal, pero también los candidatos. Tenemos candidatos de la máxima solvencia, ciudadanos que han dado ese paso adelante, que van a estar en todas esas actividades que tienen, yo diría que más rango que las que os he enunciado, porque son actividades levantadas a pulso por la gente. ¿Pero consideráis que la mayor parte de los votos que puedan llegar a Podemos vengan de los grandes municipios? Bueno, la mayor parte de los votos que votan a todos los partidos vienen de los grandes municipios porque no hay más gente. O sea, eso es una cosa obvia, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, nosotros le estamos apostando a conseguir votos de cada andaluz y de cada andaluza, porque creo que el mensaje de Podemos es aplicable en toda Andalucía. No hay ningún andaluz ni ninguna andaluza que no esté teniendo problemas porque al vecino lo están desahuciando. No hay ningún andaluz ni ninguna andaluza que esté teniendo problemas porque va a urgencias y se encuentra con que están saturadas. Y especialmente en los pueblos no hay ningún andaluz ni ninguna andaluza que esté teniendo problemas porque los servicios de ambulancia se privatizan, los servicios de ambulancia se pierden recursos. Así que, por supuesto que no, estamos apostándole a cada andaluz y a cada andaluza. ¿Algo más? Ya está, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.